empezando. Bien. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente tema. Ya hemos abordado pues, el primero, el tema 10.14, y curiosamente pues vamos a ver el 10.13. El siglo XX, arquitectura. Desde 1945. Bueno, en la imagen tenéis pues uno de los edificios, digamos, más influyentes y conocidos de dicha etapa, que viene de todos modos a resumir en parte lo que se ha venido a desarrollar a lo largo de todo ese tiempo. ¿Sabéis cuál es? El Centro Pompidou de París, con esa estética, digamos, un tanto maquinista, como si fuera una fábrica o con el aspecto que podría tener una construcción con andamios, que responde pues, a criterios prácticos y funcionales, pero donde también nos vamos a encontrar con elementos estéticos que, digamos, no eran gusto de los arquitectos racionalistas como Le Corbusier, como Gropius, como Mies van der Rohe, pero que, digamos, empiezan a estar presentes en la arquitectura de aquella época. Sobre todo, digamos que empiezan a ser más visibles a partir de la década de los 80. Y por eso, pues, cabe, digamos, recuperar la figura mencionar la figura de Mies van der Rohe, el arquitecto de la Casa Farnsworth, del pabellón alemán de Barcelona y de otros edificios, digamos que era el apóstol del menos es más. Él ideaba una arquitectura desornamentada, a base de módulos, con muy pocos soportes, donde va a ser fundamental el empleo del vidrio, al igual que el metal, el hormigón. Es una arquitectura, por tanto, desornamentada, con formas muy simples. Pues bien, esas formas simples y prismáticas, digamos, que vienen a estar presentes en este edificio, pero claro, vemos el exterior y vemos como una suerte de horror vacui, una acumulación enorme de diferentes elementos. Además va a estar presente el color. Al fin y al cabo, eso también se debió a algo práctico. Ya veremos por qué. Pero claro, si Mies van der Rohe, digamos que va haciendo una arquitectura, digamos, cada vez más sobria, cada vez más desnuda, pues curiosamente nos vamos a encontrar con una arquitectura que va a buscar una suerte de ornamento, también la espectacularidad, la sorpresa, la aceptación por parte del espectador. Por eso se habla incluso en la actualidad de arquitectura espectáculo, que en cierto modo pues viene a decir que se busca más el impacto, la grandiosidad y que se rehuye pues, en ocasiones cuestiones prácticas. Sobre todo pues, cuando se abordan grandes proyectos y grandes edificios e infraestructuras. Bueno, introducción, que también de todas maneras se podría titular como la crisis del movimiento moderno o la crisis del racionalismo.
Bueno, lo primero que hay que pensar es cuál era el panorama a partir de ese año. El hecho de que yo haya señalado 1945 como punto de arranque no es casual. Porque al fin y al cabo en 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial y naturalmente que tras una guerra de esas características, pues por el grado de destrucción enorme que había, pues desde luego que las necesidades constructivas que van a tener lugar a partir de entonces van a ser enormes. Más sumando otra circunstancia, y es que, curiosamente, en los países occidentales, pero luego ya posteriormente en otras áreas, tras los desastres producidos por la guerra, va a tener lugar un enorme progreso económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto de dichos países y el desarrollo de una sociedad de consumo, pues van a hacer que las necesidades constructivas vayan en aumento. Dicho de otra manera, pues se va a construir mucho y además se tenía que construir muy rápido. Y claro, pues había que responder a múltiples factores. Bueno, van a aparecer, digamos, nuevos factores que se van a sumar a los ya existentes, como así por un lado había algunos que ya se habían empezado que ya habían aparecido en algunas ciudades como Nueva York, que era el encarecimiento del precio del suelo, derivado de la escasez del mismo, con lo cual, evidentemente, la solución más obvia era construir en altura. Por otro lado, estaba también la propia degradación de las áreas urbanas, la contaminación y falta de espacios verdes, también los problemas urbanísticos que producían el crecimiento urbano, a lo que había que sumar pues, el hecho de dotar a dichas ciudades de nuevas infraestructuras. Se sumaba también la terciarización económica, es decir, que en los países occidentales la industria va a ir perdiendo peso en cuanto a su aportación al Producto Interior Bruto, en cuanto al número de trabajadores, y las actividades relacionadas con el sector servicios van a ir en aumento. Al fin y al cabo, pues para que os hagáis una idea, en una economía desarrollada como la nuestra, pues prácticamente el 70% de la población y del Producto Interior Bruto los ocupa o los desarrolla las actividades del sector terciario, es decir, el sector público, el comercio, el transporte, las actividades relacionadas con el turismo, etcétera, etcétera. Todo aquello relacionado con la prestación de servicios. Bueno, para hacernos, digamos, una idea, y aunque
no ha sido el único caso en el cual se ha trasladado la antigua capital de un país a otro lugar. Pues cabe citar el caso de Brasil. Bueno, cuando se independizó Brasil, la capital era Río de Janeiro. Claro, digamos que las dos grandes urbes que hay en Brasil, pues son esa misma y también Sao Paulo. En buena medida, digamos que vienen a disputar, digamos, entre ambas, pues el peso, la relevancia que tienen en el país. Pero claro, en los años 60 se empieza a pensar que por qué no trasladar la capital. En cierto modo, pues siguiendo, poco más o menos que siguiendo la capital de Washington. Es decir, se traslada la capital al interior del país y allí se van a construir nuevos edificios de uso administrativo. La sede del gobierno, del Tribunal Supremo, de la presidencia, del Parlamento, etcétera, etcétera. Todo dentro de un diseño urbanístico complejo, inspirado en los modelos de Le Corbusier, que va a ser llevado a cabo por Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Desde luego que Oscar Niemeyer es, digamos, el más conocido de los dos. Ahí tenéis de todas maneras, pues esta imagen, digamos, tan amplia de la ciudad, que está a orillas de un río, y donde vemos, pues, cómo tiene en cuenta también, pues, la búsqueda de un tejido urbano que por un lado lo integre con el paisaje, pero por otro lado también que favorezcan las comunicaciones. Bueno, a todo ello hay que sumarlo dentro de un proceso general a nivel global de expansión urbana. Bueno, en la primera mitad del siglo XX, desde luego que ya existían ciudades donde vivían más de 1 millón de habitantes. Pero claro, en la actualidad, las grandes urbes, digamos que no solo son ciudades donde viven millones de habitantes, incluso decenas de millones de habitantes, sino que además forman enormes conurbaciones. Es decir, que hay ciudades de un enorme tamaño y otras de mediano o pequeño que están muy próximas entre sí, formando lo que vendría a denominarse como una megalópolis. Evidentemente, pues eso entraría dentro de ese proceso de expansión urbana en el cual las ciudades del tercer mundo tampoco han sido ajenas. Nosotros podemos pensar que, claro, las ciudades más habitadas del mundo se encuentran en los países occidentales, porque allí la mayor parte de la población vive en áreas urbanas y no en el campo. Pues luego, curiosamente, ¿con qué nos vamos a encontrar? En países en vías de desarrollo o en países del tercer mundo. Pues ciudades que superan más que ampliamente la veintena de millones de habitantes, con problemas, digamos, de macrocefalia en las mismas. Estaríamos hablando, pues, por ejemplo, del caso de ciudades como Lagos en Nigeria, El Cairo en Egipto,
Ciudad de México, y así pues podríamos seguir con varios ejemplos más. Todo ello pues teniendo pues en muchos casos pues problemas urbanísticos derivados digamos de este crecimiento, donde pueden llegarse a encontrar pues enormes extensiones de barrios de chabolas, las famosas favelas brasileñas que hay en Río de Janeiro o en Sao Paulo, por ejemplo, o esas enormes extensiones que existen que digamos que empequeñecen al propio casco urbano ya propiamente ordenado, en el caso de La Paz en Bolivia. Bueno, de todas maneras, y volviendo hacia atrás, hacia 1945, digamos que la cuestión que había que resolver de manera más inmediata era la reconstrucción de ciudades y de infraestructuras. En los países que habían sufrido los combates a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el planteamiento se podía hacer de dos maneras. Por un lado, reconstruir las ciudades tal y como estaban antes de 1939. Evidentemente, no toda una ciudad se puede reconstruir igual, pero en algunos casos pues, se llegó incluso pues, a un celo extremo. En el caso de la ciudad de Danzig, que fue la antigua Danzig alemana, pues ese extremo se llegó incluso a reconstruir las lápidas de los cementerios, pero curiosamente con las inscripciones en polaco, no en alemán. De todas maneras, digamos que las soluciones solían ser, digamos, a una escala más reducida. Reconstruir partes de la ciudad, levantar edificios tal y como estaban en su estado anterior. Y de hecho, pues aquí tenéis esta imagen, la iglesia de Nuestra Señora de Dresde. Bueno, dicha ciudad alemana, que se encuentra en la región de Sajonia, pues fue devastada por un bombardeo aliado. Pues, muy pocos edificios de la ciudad quedaron en pie. La ciudad, pues desde luego que fue nuevamente erigida, fue reconstruida, y en el caso de esta iglesia, pues se levantó de nuevo, y de hecho, pues aquellas partes, aquellos sillares que se pudieron conservar, pues se emplazaron en su lugar original, son aquellos que están de color negro. Bueno, eso por una parte, pero por otro lado, también se podía dar la circunstancia de que se podía reconstruir una ciudad desde cero, olvidarse, digamos, de cómo era la ciudad antes del inicio de la guerra y realizar nuevas construcciones, y de hecho esto es lo que va a suceder en la ciudad de Le Havre. Bueno, Le Havre, al igual que otras ciudades y localidades de Normandía, sufrieron bombardeos muy intensos previos al desembarco aliado en 1944. Le Havre es uno de los puertos más importantes de Francia, seguramente pues el más importante en el norte del país, la auténtica puerta al Mar del Norte y al Canal de la Mancha. Le encargaron el urbanismo y la construcción de nuevos edificios al arquitecto Perret, y él pues ideó una serie de construcciones pues, inspiradas en los principios del racionalismo, pero donde curiosamente la obra más destacada va a ser la iglesia de San José, que en buena medida su campanario se inspira en la forma de un faro, la cual viene a ser, digamos, pues el emblema actual de la ciudad. Bueno, en relación, de todas maneras, a esos problemas y desafíos que venían a plantearse
en las ciudades, que no solo pues, van a ver cómo son reconstruidas o cómo se expanden, sino también cómo se van a llevar a cabo reformas urbanas profundas. Pues cabe citar a este señor, Robert Moses. Creo que os hablé de él en una ocasión, pero de todas maneras, yo no sé si alguien se acuerda de cuando yo estuve explicando en su momento, por hace un par de años, la reforma de París por parte del barón de Haussmann. Él cogió pues, literalmente una ciudad medieval y abrió pues, esos amplios bulevares parisinos allá en tiempos del Segundo Imperio, cuando gobernaba Napoleón III en Francia. Bueno, digamos que fue que dio la imagen al París que nosotros hasta cierto punto tenemos en mente. Bueno, pues lo que hizo Haussmann en ese siglo fue un chiste en comparación con lo que hizo Moses en Nueva York. Bueno, ahí tendréis pues, un artículo acerca de su figura. Bueno, ahí tendréis pues, fotografiado en esa pose tan curiosa. Bien, pues aunque aparentemente tenía un cargo menor dentro del ayuntamiento de Nueva York y aunque tuviese que lidiar con diferentes alcaldes, sobre todo pues con Fiorello LaGuardia. Fiorello LaGuardia fue alcalde de Nueva York en los años 30 y curiosamente, y aunque era republicano, pues logró entenderse con el demócrata Franklin Roosevelt. En cierto modo eso es lo que favoreció que se construyeran obras públicas en la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que pensó? Bueno, pues que había que levantar edificios de uso público, también abrir nuevos parques, levantar nuevos puentes en la ciudad y sobre todo pensó en abrir autopistas dentro de la ciudad para poder comunicar con el exterior. Es decir, que se pudiera acceder fácilmente o de manera relativamente fácil a la isla de Manhattan y desde allí pues, poderse dirigir hacia Nueva Jersey, hacia Brooklyn, etcétera, etcétera. Claro, eso de todas maneras causó problemas. Al ir abriendo esos espacios, pues literalmente fue derribando multitud de edificios en Nueva York, pues literalmente los barrios como el Bronx y Harlem se vieron severamente afectados y acentuaron, digamos, más y durante mucho tiempo ese perfil de guetos que ya tenían en el pasado. Luego, además, también eso a la larga generó un problema, porque Moses, digamos que pensó que Nueva York tenía que ser una ciudad pensada para el uso de los automóviles, no para el uso del transporte público. Así que claro, pues eso también con el paso del tiempo pues acabó generando problemas, y no ya solo de contaminación. A todo ello, pues digamos esa idea de transformación urbanística, que de todas maneras pues también contemplaba pues, el espacio de lugares para el ocio, habría que tener en cuenta también otra cosa, y es que se estaba dando lugar por aquel entonces en Nueva York un proceso
que ha venido siendo, digamos, habitual en otras grandes urbes y que se ha ido acentuando posteriormente. Y es el crecimiento de las periferias y el traslado de la población a dichas áreas. Digamos que los cascos urbanos se han ido vaciando de habitantes y en el campo pues, se ha venido a dar, digamos, un proceso denominado como rulurbanización. ¿Y esto qué quiere decir? Porque literalmente la gente migra desde las ciudades hacia el campo. Esto se debe a diferentes circunstancias. Se puede dar, pues, por ejemplo, de aquellas personas, pues ya digamos, mayores, ancianas, de jubilación, pues que deciden regresar a sus localidades de procedencia. En su momento se marcharon del campo a la ciudad y deciden posteriormente volver, o al menos tener ahí una segunda residencia. Pero de todas maneras lo habitual es que, claro, las ciudades, al encontrarse congestionadas y saturadas, y debido también al aumento del precio del suelo, pues la gente, ¿qué es lo que quiere? Pues tener una casa, un jardín, o al menos vivir en un sitio donde el precio del suelo sea más barato. Así que, claro, digamos que la ciudad se va expandiendo como si fuera una mancha de aceite, la densidad de población va descendiendo según bajamos, y claro, se da el hecho curioso de que en ciudades de países occidentales, donde antes vivían más habitantes, pues ahora viven menos porque la población se ha ido trasladando hacia las áreas más cercanas. En el caso de Valladolid, pues serían a localidades que pudieran estar a 5, 10, 15 kilómetros. Claro, ¿esto a qué obliga? Pues obliga también a que haya infraestructuras de transporte para que la gente tenga esos movimientos pendulares que les va a llevar de casa al trabajo y del trabajo a casa, cuando no a los lugares de comercio, de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, a los procesos de reforma urbanística por las nuevas necesidades socioeconómicas se va a dar un fenómeno que en cierto modo tiene su origen en el siglo XIX, cuando empiezan a realizarse las primeras restauraciones de edificios, y es la reforma de construcciones ya existentes. Así que los edificios no solo se van a restaurar, tratándoles, digamos, de dotar del aspecto que pudieran tener del pasado, sino que también se va a pretender adaptarlos a las nuevas necesidades que existen. Esto, de todos modos, está más generalizado de lo que parece pensar, pues, en la actualidad, en bloques de edificios o simples viviendas. Al fin y al cabo, no se les incorporan ascensores que no tenían desde un principio. No se buscan también hacer reformas
para mejorar la eficiencia energética, como por ejemplo el uso de paneles solares. Bien, todo eso entraría, digamos, dentro de esa concepción. Así, pues curiosamente va a pasar algo que antes de la aparición de la restauración arquitectónica era lo que venía a suceder en los edificios que se reformaban. Por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela. El edificio es románico, pero cuando se reformó, las fachadas y las torres se convirtieron en construcciones barrocas. En ningún momento pensaron en levantar una construcción que se pareciera a lo que se había levantado en el siglo XI. Bueno, en el siglo XII más bien, creo que sí. Pues bien, nos vamos a encontrar en estas reformas con edificios que van a tener presentes diferentes estilos arquitectónicos. Porque claro, cuando se llevan a cabo, digamos, esas nuevas construcciones en dichos procesos de reforma, los arquitectos lo que van a hacer es realizar construcciones en función a su estilo y también a los materiales que se utilizan en la actualidad, pero también tratando de responder a las necesidades que pudieran surgir. Bueno, un ejemplo por excelencia, que además fue muy polémico en su momento, fue la pirámide del Louvre. Bueno, hay que tener en cuenta de que cuando tiene lugar la intervención de un arquitecto actual sobre un edificio ya existente, genera polémica. Además, digamos que las obras rupturistas ya de por sí siempre causan controversia. Pero en cierto modo, digamos que esta, en pleno siglo XX, fue la que se llevó la palma. De todas maneras, hay que contextualizar esta construcción. El Museo del Louvre, ya por aquel entonces, en los años 80, era un reclamo turístico de primer orden en París. Al edificio acudían cada vez más turistas y más visitantes. Para resolver, digamos, estos problemas había que reordenar el edificio no solo por dentro, sino además también por fuera. Había que ver cómo se recibían los visitantes, pero también cómo se buscaba responder a sus necesidades. A todo ello, los museos cada vez tienen más presente una cosa, y es que también son espacios comerciales. En el siglo XIX, el Museo del Louvre, bueno, el Museo del Louvre y cualquier otro, no tenía una tienda en su interior. Así que, claro, había que pensar también en dónde ubicar esos espacios comerciales, con lo cual pues, se pensó en crear, aparte, digamos, de ese lugar que permitía, por tanto, la entrada, ordenar, por tanto, la entrada y la salida del público, pues donde emplazar un pequeño centro comercial. Naturalmente, el lugar más obvio tendría que ser en el subsuelo, en el patio del edificio. Pero claro, ¿cómo crear las entradas sin romper la visualización de este palacio, museo? Bueno, pues el arquitecto Min Fei, de origen norteamericano, aunque el nombre puede llevar a despiste, pues se va a inspirar en el pasado para realizar esta obra. Y es que se va a inspirar en la forma de una pirámide. Pero claro, una pirámide en piedra, bueno, igual no podía ser. La va a idear acristalada.
curiosamente, con otras dos pirámides a los lados, lo cual incluso pues, nos recuerda todavía más a las pirámides de Egipto, porque claro, junto a las de Keops, Kefren y Miquelinos hay las pirámides menores. Bueno, eso con tal, digamos, de no romper la visibilidad de dicho espacio. Pero claro, esta obra, que de todos modos pues, nos puede recordar pues, a la obra de arquitectos, digamos, tanto modernistas o racionalistas, como incluso de la arquitectura high-tech, pues causó una enorme controversia en su momento. Bueno, de todas maneras, yo creo que os podéis imaginar. Bueno, fruto de las nuevas necesidades sociales, van a aparecer nuevas tipologías, o al menos, digamos, se van a desarrollar de una forma mucho mayor, de cómo ya existían, por lo menos en cuanto a la importancia que se les va a otorgar con respecto a épocas del pasado. Bueno, dentro de esas nuevas tipologías, pues la voy a citar. Los aeropuertos. Bueno, antes de 1945 existían los aeropuertos, desde luego. Pero claro, con el aumento del transporte aéreo, tras la conclusión de la guerra, no solo los aeropuertos tenían que alejarse de las ciudades, sino que además tenían que tener un espacio mucho mayor. Con lo cual, pues van a tener que intervenir los arquitectos y los ingenieros resolviendo pues todo tipo de cuestiones que se plantean. Quizá el espacio más reconocible en dichos edificios sean las terminales. Pero claro, a todo ello pues hay que sumar pues, más espacios, las diferentes pistas, los hangares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, en cuanto a las terminales aeroportuarias, hay que tener en cuenta de que tienen que tener presentes muchas cosas. Al fin y al cabo, es el lugar por donde los viajeros y el personal entran y salen. Allí, claro, hay que tener en cuenta cómo se llega desde diferentes medios de transporte. Vehículo privado, las diferentes formas de transporte público. A ello también hay que sumar una cosa, y es que, claro, los aviones van a estar presentes también en las terminales, en las proximidades. Y luego, claro, en el interior de los mismos, pues tiene que haber diferentes espacios para diferentes usos. Estarían las zonas de facturación, las salas de espera, también los espacios destinados al comercio, incluso también dependencias destinadas como aduanas y comisarías de policía. Por ello, pues grandes arquitectos de fama mundial se han encargado de reformar aeropuertos existentes, construir nuevas terminales o levantar otros nuevos, como es el caso del Aeropuerto Internacional de Pekín, obra de Zaha Hadid. Ahí tenéis, digamos, pues esta forma tan curiosa como la estrella que tiene desde el aire.
y luego ya pues los detalles del interior. En ese sentido, digamos, pues está singular de la mujer arquitecto que, digamos, pues viene a combinar, digamos, la estética del organicismo con la del deconstructivismo, que es una cosa y la otra. ¿Cómo es ese estilo y cómo es el otro? Bueno, pues ahora vamos a ir abordando. Bueno, tenemos el caso de los aeropuertos y tenemos también el caso de los centros comerciales. Ya de todas maneras, pues no quería digamos, poner un ejemplo en la presentación, pero en la presentación, pero bueno, podría citar uno, que es el Sony Center de Berlín. Bueno, de las ciudades europeas, pues seguramente la que está teniendo en la actualidad un proceso de transformación urbanístico más destacado, incluso todavía más que Londres, es Berlín. Proceso que de todas maneras pues tuvo su origen en la unificación alemana. Bueno, los centros comerciales aparecen por esos cambios que van surgiendo con el paso del tiempo, por esos procesos de expansión de las áreas de la periferia urbana y también por los cambios en el comercio. Se idea la construcción de esos grandes edificios en la periferia urbana que albergasen diferentes tiendas, pero también negocios de muy diferente tipo, es decir, restaurantes, cines, etcétera, etcétera, dotados además de amplios aparcamientos. ¿A qué se debía? Bueno, pues a que en la actualidad hay comercios que necesitan grandes espacios y luego, por otro lado, también hay tiendas y cadenas comerciales que, ante el aumento de los precios del suelo en las ciudades, prefieren trasladarse al exterior. Ante la saturación, digamos, de los cascos urbanos y el aumento de los precios, los centros comerciales aparecieron, por tanto, en esas áreas periurbanas. De todas maneras, también los centros comerciales, digamos, que han ido cambiando con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta de que están en relativa decadencia por la aparición y el desarrollo del comercio por Internet, así que curiosamente las plataformas y espacios logísticos están apareciendo precisamente en esas áreas o curiosamente también incluso en áreas rurales bien comunicadas. Curiosamente, en la actualidad están apareciendo centros comerciales dentro de las propias ciudades. Curiosamente, debido a un proceso que se está dando actualmente que se denomina como gentrificación. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, ciertos espacios del centro de las ciudades que pudieran corresponder a los cascos antiguos o antiguos barrios residenciales se habían ido quedando deshabitados. Las construcciones, digamos, eran viejas, eran antiguas, había falta de servicios, tenían problemas a la hora, digamos, de comunicarse, por
colocarse las viviendas en calles estrechas, con lo cual pues los habitantes de dichos edificios pues estaban trasladando a vivir a otros barrios o incluso se estaban dirigiendo a esas áreas residenciales en la periferia. Pero en la actualidad, y sobre todo pues en el caso de grandes ciudades, que es donde se ha dado este proceso primero, como Nueva York, como Londres, como París, como evidentemente también en el caso de Madrid y de Barcelona, este proceso, digamos, que ya nos está dando. Dichas viviendas y edificios se han ido revalorizando en la actualidad, porque aparte del uso terciario de lo que eran esas antiguas viviendas, es decir, que allá donde había una casa de una familia, pues nos podemos encontrar con una oficina, con un despacho o con cualquier otro tipo de negocio especializado. También se está dando el caso de que se están comprando dichas viviendas como forma de inversión, entre otras cosas, pues para emplearlas como alojamientos turísticos. También porque precisamente pues estas viviendas se están convirtiendo también por un proceso de especulación en objeto de deseo de grandes inversores que, no obstante, también pues, pueden pretender tener una vivienda propia en dichos lugares. A todo ello también hay que sumar otra cosa, y es que debido al aumento de los flujos turísticos, las grandes ciudades que son cada vez más visitadas y por tanto pues eso hace que haya cada vez más comercios y más actividades relacionadas con el turismo. Así que no nos debe de extrañar que en el caso de Berlín se encuentra este centro comercial, si no recuerdo mal estaba cerca del Checkpoint Charlie, es decir, uno de los pasos fronterizos que había en el muro de Berlín, y que tiene pues digamos pues este aspecto digamos tan singular, donde además pues está presente esa cubierta acristalada y metálica, donde incluso pues también se juega con la iluminación, algo digamos pues muy característico precisamente en la actualidad en las construcciones. Bueno, luego también pues para que os hagáis una idea del tamaño del edificio, si no recuerdo mal, esto es un cine IMAX. Y entre otras cosas, pues dentro del Sony Center hay un museo. El Museo de la Cinematografía Alemana, creo que se llama así. Luego también va a haber otras tipologías que van a tener una importancia mucho mayor de la que tenían en el pasado, y son los estadios deportivos. Bueno, desde luego que los estadios de fútbol, de béisbol o de cualquier otro deporte ya existían en la primera mitad del siglo XX e incluso en el siglo XIX, lugares que eran capaces de albergar a miles de espectadores a dichos eventos. Pero claro, en la actualidad, pues no solamente tienen que responder a esas necesidades, sino que además han empezado a tratar, hasta cierto punto, digamos, a competir entre ellos. Se convierten, digamos, en referencias a escala global y, claro, en muchas ocasiones, pues la reforma de estos edificios pues son encargadas a arquitectos de gran relevancia, de gran fama,
pero también de cara a adaptarlos a las nuevas necesidades que pudieran tener estas instalaciones. No obstante, el estadio que veis ahí no puede compararse con otros que se han ido construyendo para los grandes clubes deportivos que existen en la actualidad, o para los grandes eventos que existen actualmente, como los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol. Pero de todas maneras, digamos que este es muy singular en cuanto a su origen y en cuanto a su aspecto. Y es que los arquitectos e ingenieros, y cada vez más, tienen que tener en cuenta cuestiones que no existían en el pasado. ¿Qué se podía plantear un arquitecto en el siglo XIX, o en la primera mitad del siglo XX? Que el edificio fuera práctico, que fuera funcional, que fuera bonito, evidentemente que no se viniera abajo. Pero claro, va a haber cuestiones que se van a plantear y que van a tener que tener en cuenta, como son el impacto ambiental. Debería ser, pues, digamos, esa relación que pudiera tener el edificio tanto con el entorno natural como con el espacio urbano. Ya veremos de todas maneras un ejemplo de cómo una construcción, pues, genera un enorme impacto visual en relación con el urbanismo de una ciudad. Luego, por otro lado, aparte de considerar esos aspectos, el impacto ambiental y la adaptación al medio natural, algo que curiosamente ya hubo creadores que tuvieron en cuenta, como por ejemplo Frank Lloyd Wright en Estados Unidos, es la sostenibilidad. Al fin y al cabo, pues lo que se plantea es que los edificios sean sostenibles, que gasten menos recursos y que generen, pues, el menor grado de contaminación posible. Bueno, un ejemplo de ello, pues precisamente es ese estadio deportivo. Bueno, el Estadio Municipal de Brava se edificó en el emplazamiento que tenía una antigua cantera. Se planteaba, por tanto, qué hacer con ese espacio. Bueno, ante las necesidades que tenía el ayuntamiento y el club de fútbol, que requerían, digamos, pues, un estadio más moderno, que se pudiera adaptar, pues, entre otras cosas, pues, a la normativa que exige la FIFA, es decir, los clubes de fútbol, en base a su presupuesto y a determinadas competiciones, pues tienen que tener en cuenta una serie de aspectos para que se puedan celebrar partidos de fútbol de dicha naturaleza en dichos lugares, pues decidieron que el estadio se construyera allí y, respetando el relieve,
Y también, tratando de respetar el entorno natural de la zona, el edificio se encuentra en la periferia de la ciudad, pues le dotó, digamos, este aspecto muy singular, renunciando, digamos, a lo que se conoce como, renunciando, pues, precisamente al aspecto que suelen tener los estadios deportivos. Los estadios de fútbol tienen el aspecto que se conoce comúnmente como de bombonera, es decir, que están cerrados por los 4 lados, con gradas, pero en este caso, pues veis que solamente cuentan con 2, respetando por tanto el entorno natural. Podemos observar, pues, precisamente los cortes en la roca, y como un medio también, pues, para asegurar por un lado la visera de la grada, pero por otro lado, digamos, de buscar un nexo de unión entre las 2 gradas para que no parezcan literalmente que están aisladas, pues veis estas estructuras metálicas que se encuentran en la parte superior, que a su vez también posibilitarían incluso, pues, poder cerrar a modo de cubierta la construcción. Todo ello, pues, digamos, pues, en este edificio, digamos, tan singular, que rompe, pues, precisamente con la estética, digamos, habitual que tienen los estadios deportivos, incluso también, pues, con la tendencia, pues, que existen en la actualidad, que vienen a imitar, pues, 2 estadios, uno reformado y otro construido ex profeso, que por un lado es el Estadio Olímpico de Múnich, el llamado Allianz Arena, y por otro lado el famoso nido de pájaro de Pekín. Bueno, ahí tenéis el famoso nido de pájaro. Precisamente y es que actualmente, y hasta cierto punto, digamos que el punto de arranque de obras y reformas urbanas tuvo lugar en 1992, pues actualmente pues cabe decir que la celebración de eventos deportivos ha impulsado la construcción de edificios y reformas urbanas. Claro, esto ha hecho de todas maneras que se den paradojas, porque por un lado los países anhelan que se celebren eventos de dicha naturaleza por razones de prestigio, de relevancia internacional, pero claro, la realización de este tipo de eventos a las arcas públicas les supone un gasto enorme, aunque luego, digamos, esto tiene unas repercusiones positivas que pudieran darse con el paso del tiempo, pues esto evidentemente, pues, tiene, digamos, su traslado a las cuentas presupuestarias. Con lo cual, pues actualmente se plantean varias cosas. Por un lado, la construcción de nuevos edificios, pero por otro lado, el aprovechamiento de los ya existentes. Un ejemplo de ello lo hemos visto en París este verano, cómo se ha buscado, pues, aprovechar, digamos, el marco arquitectónico de la ciudad para la celebración de eventos.
también como una manera de evitar construir nuevas infraestructuras, y aprovechando pues edificios ya existentes, como el estadio de San Denis o el estadio del Parque de los Príncipes. Y no digamos ya pues a la hora de aprovechar espacios como el Trocadero o el Campo de Marte, junto a la Torre Eiffel. Pero, claro, cuando los Juegos Olímpicos fueron en Pekín, pues lo que tenían en mente no era algo así, o lo que sucedió en Los Ángeles 84, en la cual pues trataron de aprovechar edificios que ya existían, sino hacer algo como lo que se hizo en Barcelona, pero naturalmente más a lo grande. El emblema por excelencia es el Estadio Olímpico de Pekín, el famoso nido de pájaro, que ahí que veis también iluminado. Bueno, en la obra trabajaron los arquitectos extranjeros, Herzog y Pierre de Meuron, aunque de todas maneras el local Li Qinggan también trabajó, incluso pues hay quien dice también que llegó a colaborar pues, en parte del diseño Ai Weiwei, aunque yo de todos modos eso no estoy tan seguro. Bueno, ¿por qué digamos que se inspiraron en los Juegos Olímpicos de Barcelona? Aunque eso sí, digamos que con una idea digamos más grandiosa, algo que de todas maneras se puede permitir un país que es una potencia económica, la gran potencia económica emergente de la actualidad, y por otro lado, pues un régimen político autoritario. Pues bien, pues en Barcelona, ya de todas maneras abordaremos algunos edificios construidos allí, pues no solo se ideó construir nuevas edificaciones, sino también llevar a cabo una reforma urbanística prácticamente integral de la ciudad. Así que claro, a la construcción de nuevas vías de comunicación, a las reformas de espacios tales como estaciones de metro y de ferrocarril, pues se sumaron también las reformas de áreas urbanas, especialmente las del puerto. Claro, todo ello, pues, ¿a qué condujo? Bueno, pues a aspectos, digamos, positivos para Barcelona, urbanísticamente, y también aspectos, digamos, negativos. Aspectos positivos, pues evidentemente fue que se recuperaron las zonas de la ciudad, se mejoraron las infraestructuras, incluso se llevaron a ganar zonas verdes y espacios para uso social, pero por otro lado, digamos que fue también lo que vino a impulsar el turismo en la ciudad y la gentrificación de la ciudad condal. Porque también hay que decirlo, digamos que en Barcelona también se buscó precisamente jugar con la imagen y con los propios espacios urbanos de la ciudad, para, digamos, pues para potenciar su imagen y su relevancia de cara a atraer turistas, a atraer inversores, etcétera, etcétera. Bueno, de todos modos, bueno, esto no lo voy a escribir aquí. De todos modos, el edificio por excelencia en el siglo XX es el rascacielos, todavía lo sigue siendo. Cuando estamos pensando en una construcción medieval, al fin y al cabo estamos pensando en castillos, monasterios y catedrales. Cuando estamos pensando en el Renacimiento o en el Barroco, quizás estemos pensando en palacios. Pero cuando estamos pensando en el edificio por excelencia del siglo XX y también todavía del siglo XXI, el más destacado, el más relevante, es el rascacielos. El rascacielos surge pues prácticamente con el cambio de siglo y responde pues precisamente a esos cambios, la manera de construir y los materiales de construcción,
que permitían construir edificios en altura, también respondían a las nuevas necesidades, porque claro, por un lado las empresas necesitaban espacios administrativos para la gestión de sus negocios, también se requerían oficinas para diferentes usos, lo cual se sumaba también a otro hecho que en las ciudades va a ser incuestionable. En grandes ciudades norteamericanas como Nueva York o como Chicago había escasez de suelo y el suelo era caro, con lo cual había que construir edificios en altura. Y por tanto edificios muy altos, cada vez más altos. Bueno, de todos modos, los rascacielos ya no son, digamos, patrimonio de una única empresa o la sede de esos espacios con fines administrativos o directivos, sino que también con el tiempo se han construido rascacielos que tienen otros usos. Por un lado, nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, con edificios de esta naturaleza, que pueden ser, por ejemplo, hoteles. Al fin y al cabo, no hay más que pensar en el edificio más alto de Benidorm, el Hotel Bali. Ya os podéis imaginar por el nombre qué uso tiene. Luego, además, también para un aprovechamiento de estos edificios, pues en ocasiones también se les destina para diferentes usos, en función de las plantas. Nos podemos encontrar con comercios, nos podemos encontrar con restaurantes, nos podemos encontrar con bares. Además, también los edificios se explotan con fines turísticos. Al fin y al cabo, las propias azoteas de los edificios se destinan, pues, precisamente a que sean espacios recreativos, donde la gente, pues, contempla las vistas de la ciudad. Algo que sucedía precisamente en las famosas Torres Gemelas de Nueva York. Así que en el World Trade Center, aparte de estar, pues, por ejemplo, las oficinas centrales del BBVA en Estados Unidos, pues también acudían turistas a la última planta a ver las vistas de Manhattan. Bueno, aquí tenéis, por tanto, pues las Torres Gemelas de Nueva York, y aquí, pues, uno de los rascacielos más famosos del mundo, que son las Torres Petronas de Kuala Lumpur. En la primera mitad del siglo XX surgieron los rascacielos, pero en la segunda mitad del siglo XX la construcción de los mismos empieza, digamos, a responder al nuevo organismo que va apareciendo en ese momento. Bueno, aunque a nivel teórico ya se había anunciado, en la segunda mitad del siglo XX empiezan a aparecer espacios diferenciados dentro de las ciudades. El ejemplo más evidente de todo ello son los polígonos industriales, porque al fin y al cabo las fábricas se trasladan desde los cascos urbanos a la periferia, para evitar el ruido y la contaminación, pero también para facilitar el acceso y las comunicaciones a las empresas que se encuentran en dichos espacios. Al fin y al cabo, pues es más fácil, desde los accesos de una carretera o de una autovía o de una autopista, entrar a un polígono industrial y salir de allí, con calles ordenadas y amplias, donde se puede maniobrar fácilmente, que entrar con un camión más grande y más pequeño hasta el centro de la ciudad. Bueno, van a aparecer, por tanto, los polígonos industriales, las áreas comerciales, también se
se van a ordenar las áreas verdes, se van a planificar los nuevos barrios residenciales. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con la administración y dirección de empresas? En esas grandes ciudades que son los grandes centros de negocios mundiales. Bueno, pues que van a tener su propio bar, por llamarlo de alguna manera. Van a tener su propio distrito. Bueno, en un principio digamos que por proximidad fueron apareciendo rascacielos unos junto a otros, con lo cual pues acaban conformando precisamente un espacio de dicha naturaleza, pero en otros lugares se va a planificar el emplazamiento de dichos edificios. Bueno, el primer ejemplo que entraría, digamos, de ese primer caso sería el distrito de negocios de Nueva York, en la propia isla de Manhattan. Al fin y al cabo, pues van surgiendo allí, pues, diferentes rascacielos. Por ejemplo, el Empire State Building, el edificio Chrysler, las torres gemelas de World Trade Center, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, hasta cierto punto, sería el de la City de Londres. No deja de ser curioso que el lugar donde estaba el asentamiento más antiguo de la ciudad, donde están los orígenes de Londres, sea el lugar donde hay una mayor concentración de rascacielos. No quiere decir que en otras áreas de la ciudad no les haya, pero curiosamente han ido apareciendo allí. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues porque, entre otras razones, el incendio de Londres del siglo XVIII pues destruyó muchos de los edificios que allí se encontraban. Las nuevas construcciones, por tanto, no eran tan antiguas y, claro, pues en ese proceso de renovación urbana pues se han ido tirando edificios porque las áreas residenciales se fueron expandiendo hacia otras áreas de la ciudad y ahí se han ido levantando estos edificios, muy cerca también evidentemente de la sede del poder político, el propio ayuntamiento. Pero de todos modos sí que nos vamos a encontrar con espacios planificados. Pudiera ser el caso del complejo Azca de Madrid, en el Paseo de la Castellana, un espacio pues digamos relativamente pequeño, pero donde nos vamos a encontrar pues con edificios tales como la sede del BBVA o la Torre Picasso, o el antiguo edificio Wilson, el que se incendió, o bueno, pues lo incendiaron, no estoy tan seguro. Pero de todas maneras algo digamos más evidente en cuanto a su extensión y planificación es el distrito de negocios de París, la Defensa, donde además
viene a destacar precisamente el árbol. También, curiosamente, pues planifican en ese lugar, pues se planificaron también plazas y áreas verdes, igual que en otras áreas urbanas de la ciudad. Aunque se conduce, pues curiosamente, pues, por uno de los famosos bulevares parisinos. Bueno, habiendo abordado, digamos, estos aspectos un tanto generales del urbanismo en la actualidad y sobre diferentes tipos de edificios, pues ¿qué es lo que va a suceder, digamos, en cuanto a la evolución de la arquitectura en cuanto a aspectos, digamos, de estilo? Bueno, pues hay que enseñar que a mediados del siglo XX, bueno, o más bien mediados del siglo XX, va a haber una forma de construir que va a ser la que se generalice a escala global. Es la llamada arquitectura moderna, o racionalismo arquitectónico. Bueno, la arquitectura moderna había surgido en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y su aparición en ese momento, pues también responde, pues no solo al desarrollo de principios teóricos por parte de varios arquitectos, sino también al contexto que había a partir de 1918. La destrucción y la crisis económica tras la guerra pues llevaba a que se buscaran edificios más sobrios, que se pudieran construir más rápido, que fueran funcionales y que evitaran, por tanto, el lujo de épocas anteriores. Así, en esa época, Le Corbusier, Gropius y Mies van der Rohe van a llevar a cabo sus propuestas y van a construir edificios siguiendo esos principios prácticos y funcionales. ¿Qué viene de todos modos a caracterizar a la arquitectura moderna? Bueno, pues básicamente, pues digamos que se van a resumir en los 5 principios que va a enunciar Le Corbusier, quizá pues el arquitecto más destacado de dicha corriente. Bueno, vamos a ver cómo son esos 5 principios esos 5 principios para una arquitectura moderna. La Villa Savoia, a las afueras de París, es considerada como el paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas en el siglo XX. En ella, Le Corbusier desarrolla los 5 puntos para una nueva arquitectura. La planta baja sobre pilotes. Para Le
Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenece al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie robada a la naturaleza por la vivienda debe de ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permite mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. 3. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que apoyan losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel a otro. 4. La fachada libre. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. 5. La ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores. En 1926, Le Corbusier presentó este documento donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado. Bueno, ¿cuáles vendrían a ser, digamos, esos cinco principios que enuncia Le Corbusier y que serán, digamos, la base del racionalismo arquitectónico? Y que de todas maneras, aunque no expresado así, también estará presente en la arquitectura de Walter Gropius y Ludwig Mies van der Rohe. Bueno. En primer lugar, el uso de pilotes o pilotis. Se emplean, por tanto, esos pilares de hormigón o de cualquier otro material en la parte inferior. Eso va a permitir también otra cosa, porque independientemente de que ese espacio se pueda utilizar como un lugar de tránsito o espacio para aparcamiento, pues el acceso al edificio, digamos que no se va a destacar. Ya que además se va a emplear la fachada libre. Al utilizar una estructura arquitravada y con esos pilares, la fachada simplemente va a ser un cerramiento, no se va a destacar especialmente. Se rechaza además la ornamentación. Con la planta sucede lo mismo. El uso de pilares permite ordenar los espacios interiores de la manera que se desee. En épocas del pasado, pues, ¿qué era lo que hacían los arquitectos? Bueno, pues ideaban
el espacio de tal manera con la cual las estancias y la distribución venía a ser simétrica, con lo cual pues no se buscaba que una estancia u otra cumplieran con un criterio funcional, sino que los habitantes y los usuarios de las construcciones, de los edificios, de las viviendas, se tenían que adaptar al espacio que había. Con la planta libre es al revés. Es el espacio que se adapta a las necesidades del usuario, porque al fin y al cabo, si contamos con un espacio muy amplio donde se han utilizado este tipo de soportes, pues nosotros lo podemos compartimentar de la manera que nos dé la gana, o incluso directamente no hacerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de esa pared, ¿la podemos tirar? Allá donde está el baño y el descansillo de entrada. Bueno, pues mientras no haya una viga, podemos hacerlo. Pero habrá, sí que esto se venga abajo. Habrá algunas zonas que siguen a estar limitadas por el uso de llevar cañerías, sistemas eléctricos, etc. Tú no puedes... Ya, pero claro, un cable eléctrico te sujeta la construcción. Estamos hablando de estructura, no de instalaciones. Al fin y al cabo, las instalaciones... Pero para poner una cocina tendrá que estar preparada con un soporte eléctrico que funcione esa cocina o de gas. O sea, yo digo, si todo está diáfano, ¿dónde llevamos conductos distintos? Alguna parte tiene que ir. No siendo ni arquitecto ni ingeniero, yo de todas maneras es una cuestión que de todas maneras siempre se plantea, porque uno de los problemas, digamos, que tienen los arquitectos y que también vienen a suponer una manera de encarecer las construcciones es cómo distribuir precisamente eso, cómo llevar a cabo las instalaciones de luz, de gas, de saneamiento, de telefonía, etcétera, etcétera, y también de cómo disimularlas, porque claro, ¿veis esto así? ¿Por qué están los tubos a la vista? Pues porque cuando se construía el edificio no había corredores. No, pero hay arquitectura que ahora pone eso exterior. Sí, porque es más fácil de calefacción y todo. En este caso no. Se pone por el suelo, sí, la radiante. Ahora es radiante que está todo por el suelo. Bueno, eso ya de todos modos es una cuestión, pero claro, no era algo que exactamente Le Corbusier se planteara, aunque naturalmente lo tuvo que tener en cuenta a la hora de levantar edificios. Bueno, el uso de pilotes. Fachada libre, falta libre, muros cortina, o ventana corrida, porque claro, los muros vienen a ser cerramientos, con lo cual el constructor no tiene por qué levantar grandes muros dejando ventanas muy pequeñas, sino que incluso pues, puede recorrer horizontalmente toda una altura con ventanas, incluso llevarlas de arriba abajo. ¿Es algo práctico? Bueno, pues depende. En esa época no. Si se levantaba una vivienda, pero se podía hacer sin que se comprometiera la estructura del edificio. Así que claro, se podía reemplazar el muro o el hormigón por el vidrio y los cerramientos de metal. Y eso permitía, pues, mejorar la luminosidad y el asoleamiento de los interiores. Y luego ya por último, cubierta terrazada. Bueno, en el caso de Le Corbusier, bueno, que de todas maneras
ideaba planteamientos que luego con posterioridad otros no han seguido y no han querido escuchar. Él piensa que la parte superior de un edificio tiene que ser un espacio que se tiene que emplear. Se puede utilizar como ocio y se puede utilizar como jardín. Así que desecha las cubiertas a dos o a 4 aguas y defiende el uso de terrazas aterrazadas. En ese sentido, digamos que incluso va a acabar discutiendo desde la lejanía con Frank de Wright, que prefería precisamente pues, el uso de tejados a 2 o 4 aguas ligeramente inclinados. En muy pocas ocasiones empleaba las cubiertas aterrazadas, aunque curiosamente la utilizó en la Casa de la Cascada. Sí, pero Julio, este planteamiento luego, bajo mi punto de vista, con la ignorancia, es muy romántico, porque una cubierta aterrazada tiene dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, mantenimiento y otro, costo. Porque eso lleva un costo de mantenimiento y si es socio de lo que esté ahí. O sea, entonces supone un gasto añadido para comprar el piso o los propietarios de los pisos que sean. Depende de las alturas que tengan los pisos. Bueno, todos los edificios pues, plantean soluciones que también con el paso del tiempo pueden dar problemas. Hay otro que también se da con las cubiertas aterrazadas, sobre todo pues, aquellas que están mal aisladas, Claro. en lugares donde hay muchas precipitaciones, y es que se acumulan humedades. Y de hecho, pues la propia Villa Savoy de Le Corbusier la sufrió. Claro, luego ya en la mejora de los materiales y la subsanación de errores, digamos que la situación se ha ido, digamos, solucionando, porque no hay más que ver, sobre todo pues, en edificios de viviendas, en bloques de apartamentos, como la mayoría de ellos tienen cubiertas aterrazadas. ¿Que no se han empleado para ese fin? Desde luego que no, pero eso ha permitido pues que se emplee ese espacio para otros usos, para instalar antenas de telefonía, las antenas de televisión, las salidas de los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Eso sí. Bueno. Bueno, estos principios se van a generalizar por aquel entonces, mediados del siglo XX, cuando tenga lugar, digamos, ese gran impulso urbanístico y constructivo tras la Segunda Guerra Mundial. Se va a convertir, digamos, en el lenguaje arquitectónico dominante, pero digamos que esos principios se van, por un lado, al generalizarse, digamos, que van a llegar a un proceso de saturación. Y por otro lado, también sus ideales se van a pervertir. Le Corbusier, Gropius y Mies van der Rohe tenían una idea humanista del urbanismo y de la arquitectura. Pero otros arquitectos y los promotores, digamos que se van a quedar, digamos, con aspectos mucho más simples. Se van a quedar pues, simplemente con las formas y con el uso de los nuevos materiales y van a diseñar otros aspectos. Así que ello provocó una repetición de modelos
que claro, cuando todos los edificios se construyen de la misma manera y además con un estilo tan desornamentado como el del creacionalismo, pues eso generaron pues obras frías y un paisaje urbano deshumanizado. Imaginaros pues edificios de viviendas, rascacielos y todo tipo de construcciones para diferentes usos con ese aspecto digamos pues tan similar entre unos y otros. Claro, eso se diría en buena medida por el tratamiento impersonal y superficial Así que claro, los arquitectos, digamos, más inquietos y menos conformistas, ¿qué es lo que van a pensar? Pues que había que buscar un lenguaje nuevo, rupturista, que rompiese por tanto con esos modelos, digamos, repetitivos. Claro, unos revisarán los principios del tradicionalismo, tratando de dotarles de una nueva actualización, de adaptarlos a las nuevas necesidades y también pues adaptándoles a los nuevos materiales y formas de construir actualmente existentes. Otros pues van a cuestionar, digamos, sus principios de arriba abajo, incluso van a buscar la ruptura. Incluso habrá quien mire hacia el pasado y busque inspirarse en estilos de siglos anteriores. Esto de todas maneras no nos tiene que extrañar, que aquellos que tenían más inquietudes y que podían, digamos, poder llevar a cabo sus planteamientos, se encaminaran, por tanto, hacia nuevas vías. Porque de hecho, no ya en el caso de Mies van der Rohe, que lo que hizo fue ir todavía más allá, a llevar a cabo esos modelos de manera cada vez más desornamentada, con edificios de aspecto prismático, donde el número de soportes era cada vez menor y donde el empleo de cierres acristalados cada vez era más frecuente. Pero en el caso de Le Corbusier y Gropius, digamos que vienen a cuestionarse sus propias ideas. Y esto lo podemos observar, de todos modos, en dos edificios ya para ir terminando la clase de hoy. Bueno, por un lado,
El edificio Panam, actualmente el edificio MetLife de Nueva York, obra de Walter Gropius. Bueno, él levanta un rascacielos y lo que va a buscar también, entre otras cosas, es destacar, no ya tanto en altura, sino especialmente por su aspecto. Pues bien, el edificio no tiene una planta rectangular, no tiene, digamos, ese aspecto, digamos, tan común de los rascacielos inspirados en los principios del racionalismo, que es esa forma prismática tan reconocida, sino que va a tener una planta octogonal. Octogonal, casi, además, como si fuera un rombo. Esto va a hacer que el edificio se singularice en relación a otros, con lo cual, en cierto modo, pues va a romper con sus propios planteamientos personales. Él, digamos, que se ve inclinado pues, más hacia los criterios de funcionalidad por encima de cualquier otra cosa. No lo había incluido. Y el otro ejemplo vendría a corresponder a Le Corbusier. Bueno. Bueno, ya por aquella época, entre otros edificios, Le Corbusier, al tiempo que ideaba sus unidades de habitación, pues se va a replantear su propio estilo cuando levante una iglesia. La iglesia de Notre Dame du Havre, en Ronchamp, en el centro de Francia. Pues bien, ahí aparte de jugar con las posibilidades del hormigón, va a emplear las líneas curvas, no va a tener por tanto este edificio ese aspecto prismático propio de las construcciones del racionalismo, y ya en el interior, jugando con la disposición de los ventanales, va a jugar con los mismos para crear un ambiente de recogimiento y espiritualidad mística en el edificio. Alejado, pues, digamos, de esos principios pues, prácticos y funcionales que él había pensado para los edificios de viviendas. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar por el día.